¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta videoconferencia, estrategias para identificar adicciones en los adolescentes. A toda la comunidad CONALEP les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra directora general, la maestra Candida Victoria Gil Jiménez, hoy con la participación especial de los Centros de Integración Juvenil ACE. Quiero agradecer primero al doctor Juan Carlos Cruz Moguel, él es director del Centro de Integración, que nos ha permitido hoy la presencia de dos personas bien importantes para que nos hablen sobre estas estrategias para identificar adicciones en los adolescentes. La médico Eloísa Medina Gutiérrez, ella es médico adscrita al Centro de Integración Juvenil en Toluca, y la psicóloga Marta Susana Escobedo Galindo, psicóloga del Centro de Integración Juvenil en Toluca. Vamos a tener primero la participación de la doctora Eloísa Medina Gutiérrez, justamente identificando adicciones en los adolescentes y estas estrategias que están muy focalizadas para que quienes dirigimos los planteles, llámense el director, el coordinador ejecutivo, los jefes de proyecto, incluyendo también los psicólogos y los orientadores, y por qué no, los profesores que están siempre en el contacto con los alumnos, tengan estas herramientas para poder después canalizar a otras instituciones a los chicos que presenten algún tipo de detalles en estos tipos de adicción o algún tipo de adicción en los adolescentes. Pues muchas gracias a todos, es una videoconferencia bastante importante, les pido no pierdan vista de lo que a continuación vamos a estar platicando justamente con la doctora Eloísa Medina Gutiérrez, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Hola, ¿qué Qué tal? bueno. Bienvenida, adelante. Gracias. Bueno, pues efectivamente el día de hoy vamos a discutir, analizar algunas estrategias que tienen que ver con la identificación de conductas adictivas en los jóvenes. Los objetivos de nuestra charla pues son muy sencillos, vamos a identificar qué adolescentes están en riesgo, algunas conductas de riesgo, algunos principales indicadores que nos pudieran decir que un joven ya está consumiendo drogas. Vamos a conocer la importancia de la detección temprana y vamos a revisar algunos instrumentos de tamizaje que son especiales para un diagnóstico oportuno, certero, eficaz y sobre todo confiable. Algunos cuestionarios ustedes los van a ver, son autoaplicables, algunos otros son heteroaplicables, sin embargo, por la importancia de este diagnóstico, pues sí es muy importante como ir conociendo principalmente cuáles van a ser los factores de riesgo. Y bueno, hablemos de la adolescencia, estamos hablando de jóvenes que están en nivel medio bachillerato. Hablar de adolescencia siempre es hablar de riesgo. Los adolescentes como tal, pues estas personitas que ya no son niños, pero tampoco son adultos, están cursando en esta etapa donde se pierde esta infancia, pero insisto, ya no son adultos, están en esta etapa de búsqueda de nuevas cosas, de nuevas posibilidades de diversión, en esta etapa de independencia, donde se empiezan a alejar de su familia, donde los amigos empiezan a hacer presión, donde empiezan a invitar nuevas cosas, estos chicos están en la búsqueda de nuevas formas de diversión y entonces la adolescencia se convierte en una etapa difícil, en una etapa que invita a consumir incluso cosas, ¿no? Los factores de riesgo son estos, la probabilidad de que un individuo pueda ser lesionado o dañado. No entendamos a la adolescencia como una etapa donde forzosamente algo malo tiene que pasar, no quiere decir que un adolescente como tal va a consumir drogas. Por supuesto, la adolescencia debemos establecerla que es una situación de riesgo, sin embargo, no es una situación que sea un determinante para el consumo de las drogas. Pero bueno, establezcamos también una línea de tiempo. ¿Por qué un joven justo cuando llega a la escuela tiene que consumir drogas? Porque además eso ocurre ya cuando llega a la escuela, ¿no? Algo pasó en este joven antes. De repente las personas tienen la idea de que en la escuela algo está mal y entonces algunos padres de familia nos dicen, bueno, si el problema es la escuela, entonces ahora lo voy a cambiar de la escuela X a la escuela Z, ¿no? O incluso los horarios, nos dicen, bueno, es que el problema está en el turno matutino, entonces lo cambio al turno vespertino. Y al contrario, no necesariamente es la escuela. Por eso es muy importante como establecer esta línea de tiempo, qué pasó en este joven que hizo que finalmente terminara consumiendo una droga en el ambiente escolar.
Quisiera hablar un poquito de la familia, porque si establecemos la línea del tiempo, pues nos tiene que regresar a la familia. Generaciones anteriores, aquellos que nacimos entre los 70s y los 80s, todavía tuvimos esta familia tradicional, ¿no? Teníamos un papá, una mamá, estábamos los hijos y estaba perfectamente bien establecido quién tenía la autoridad, dónde estaban los límites, dónde estaban las normas. Incluso pues cuando pedíamos permiso pues ya sabíamos a quién pedírselo, ¿no? Entonces esta familia tradicional brindaba muchos límites, normas, incluso por los padres, ¿no? Nos controlaban con una mirada, no podíamos tomar frente a papá, no podíamos tomar porque estaba nuestro abuelito, o sea, las jerarquías estaban muy bien establecidas. Hoy día las cosas no es así, no son así. Hoy día la familia, pues son familias muy grandes, ¿no? A veces ya no está el papá, pero está el abuelito, o ya no está el abuelito y entonces está el tío o está el padrastro. De repente en estas familias tan amplias se facilita que la dinámica familiar pueda perder esas líneas de autoridad, esas líneas donde los jóvenes pues buscan finalmente un límite. Ahora, pensemos, ¿qué pasa cuando los vínculos familiares se debilitan? Pues empezamos a tener jóvenes que empiezan a tomar, los papás en este ámbito de que como no pueden controlar a los hijos, se pierden la autoridad y entonces ellos dicen, ok, no soy tu padre, soy tu amigo, ¿no? Y en el sentido de ser amigos se pierde esta estructura de límites, de normas y entonces los chicos empiezan incluso ahora ya a tomar con los padres de familia. Hablemos de otros factores, ¿no? Otros factores de riesgo, hablemos de hijos de padres alcohólicos. Cuando estos hijos son separados de estos padres alcohólicos, existe todavía el riesgo. Hoy día existen estudios donde está claramente identificada la cuestión hereditaria, la cuestión genética, que hace que estos jóvenes tengan el riesgo, insisto, aún separados de estos padres alcohólicos. La violencia infantil. Existen también hoy día estudios donde nos marcan cómo está funcionando, cómo es la neurobiología de un niño, de un cerebro de un infante que ha transcurrido con etapas de estrés. Háblese estrés pues de abandono, negligencia, violencia física, abuso sexual, muchas cosas. Entonces es muy probable que estos cerebros de estos niños terminen no funcionando muy bien o incluso cuando sean adultos carezcan de las habilidades para enfrentar los problemas de la vida cotidiana de un adulto. Cuando los padres se pierden en esta figura de autoridad, volvemos al punto, las reglas son poco claras, entonces de repente podemos tener padres muy estrictos, mamás muy flexibles o al contrario, ¿no? Esto facilita que los jóvenes, que además son muy inteligentes, permitan la dualidad entre ellos o que permitan como manipular estas figuras de autoridad. La pobre aceptación cuando tenemos hijos que pues como que de repente decimos y bueno, y él como que a quién se parece, ¿no? Como que a quién salió, no se parece a mí, no se parece al papá. Esta pobre aceptación puede facilitar las comparaciones, la baja autoestima, cuestiones también tan importantes como la alimentación, la obesidad. Como un factor de riesgo está establecido que de repente los jóvenes empiezan a consumir drogas para perder peso de una forma muy sencilla, muy rápida y entonces esto facilita que consuman sustancias. Cuestiones como la inequidad de género. Hoy día se nos ha dicho que no es cierto, que ya las mujeres tenemos los mismos derechos de hombres. Pudiera malentenderse esta cuestión de inequidad. Las últimas encuestas nos dicen que hoy día las mujeres estamos consumiendo a la par tanto alcohol como tabaco. Entonces, de repente pudiera estar malentendida esta cuestión de inequidad. La cuestión de la violencia familiar finalmente viene a ser un ciclo, ¿no? En el ciclo de la violencia, de repente no importa quién inició la violencia, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el hermano menor. En nuestra imagen, bueno, tenemos ahí un perro, ¿no? Y prácticamente el perro es el único que hace falta que se incluya dentro de lo que es el ciclo de la violencia.
Para acabar una cuestión de estos factores de riesgo, pues tenemos la publicidad, el impacto que ejercen los medios masivos de comunicación, favorecen que los adolescentes pues terminen adoptando ideas. Hay alguna situación por la que pasan los jóvenes que no tienen un sentido crítico, todo le creen a la televisión. Las campañas publicitarias nos dicen, toma X bebida y entonces vas a parecer guapo, bonito, atractivo, con personalidad. Las campañas publicitarias lo que nos venden son imágenes de mayor éxito, mayor personalidad, exaltan la sexualidad, insisto, los jóvenes terminan creyendo todo esto. ¿Qué va generando todo esto? Pues desde la educación básica, ¿no? Tenemos una mala adaptación escolar, una escasa integración a sus actividades, y ya desde ahí los papás nos van estigmatizando y les dicen a los niños, este niño es malo, ¿no? Este niño es burro, este niño como que no tiene cabeza para la escuela. Conforme van pasando los años, pues son niños que van careciendo de habilidades para resolver sus conflictos, y entonces aparece el bullying, ¿no? Aparecen conductas en donde como no tienen habilidades para enfrentar o para solucionar estas situaciones, pues la única posibilidad es el uso de la violencia para solucionar sus problemas. Cuando llegan ya a un nivel bachillerato, pues ¿qué tenemos? Un bajo rendimiento, una ausencia de la motivación para continuar estudiando. De repente estos jóvenes no perciben la importancia de seguir estudiando, ellos quieren terminar para la secundaria, a lo mejor para empezar a trabajar, no perciben la importancia de la educación. Volvemos al punto, carecen de habilidades para afrontar situaciones, una de ellas pues es la presión de grupo. Desafortunadamente en esta etapa de la adolescencia, como en esta cuestión de buscar su independencia, pues se cargan hacia los amigos, entonces los amigos de repente, o los que decimos amigos, de repente empiezan a hacer presiones negativas y los chicos pues carecen de habilidades para afrontar todo esto. Bueno, seguimos con más factores de riesgo. Según la encuesta nacional de adicciones del 2011, nos menciona cómo se obtiene la droga. Si ustedes observan, el 51.9% de la droga la obtienen de los amigos. Entonces, habrá que considerar esta fuente tan importante de las drogas. Ahora, vean esta otra gráfica. La gente que ha consumido drogas, el papá tiene problemas con el consumo de alcohol o su mejor amigo consume drogas, en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, su principal factor de riesgo es que su pareja, su novio, sea consumidor de drogas. ¿Cuál es la posibilidad de encontrar la droga? Si ustedes observan en la gráfica, pues la marihuana, que es la droga de mayor uso a nivel nacional, la marihuana, los primeros consumos son regalados, y de hecho cualquier droga va a ser regalada. Entonces, metemos en contexto todo esto. Tenemos toda la lista de factores de riesgo. Además, la primera droga va a ser regalada. Además, el amigo es quien se lo ofrece. Entonces, esto hace que el joven no perciba el riesgo. Finalmente, para ellos es su amigo, es en un contexto de diversión, y además su papá también lo hace. Entonces, van perdiendo esta percepción del riesgo que pudiera llevar el consumo de las drogas. Bien, hagámonos una pregunta, ¿es necesario conocer físicamente las drogas para detectar el consumo? Porque si fuera así, necesitaríamos un muestrario de sustancias. Quiero ponerles estas imágenes, son anfetaminas, son metanfetaminas, si ustedes las ven, son pastillitas bonitas, de colores, con imágenes agradables a la vista, corazoncitos, pajaritos. Entonces, si un padre de familia o un catedrático encuentra 5 pastillitas de estas en la bolsa de una jovencita, pues va a pensar que son dulces. Estas que aparentemente son como croquetas, ¿no? Chocolates, son metanfetaminas. Este es el cristal, pareciera incluso como una cuestión de juego. Vean el tamaño de la piedra, fácilmente se esconde en la bolsa del joven. La marihuana, estos son globitos, les llaman así, globitos de heroína. Entonces, si ustedes se fijan,
sería muy complicado detectar el consumo de las drogas. Si yo quiero conocer las drogas, necesitaría yo tener un muestrario. Ahora, tomemos en cuenta que cada día salen drogas nuevas. En Holanda se han hecho estudios, la gente va, se mete a los antros y busca de manera intencionada drogas. En Holanda se están encontrando algunas, por lo menos 17 drogas nuevas o sintéticas en un mismo día. Entonces, es muy complicado de repente querer saber si un joven está consumiendo drogas únicamente al intentar conocerlas. Las vías de administración son complicadas. De repente, si queremos pensar que alguien se está inyectando, pues no vamos a buscar inyecciones en los brazos. Los jóvenes se inyectan en el abdomen, en la ingle, que son lugares pues están muy bien escondidos. Ahora, las drogas, según su efecto farmacológico sobre el sistema nervioso central, se clasifican en 3. Son drogas depresoras porque deprimen el sistema nervioso central, son drogas estimulantes porque lo estimulan, y son drogas alucinógenas porque causan alteraciones, se les llaman sensoperceptivas, porque alteran los sentidos, es decir, ven cosas que no existen, escuchan cosas que no existen, sienten cosas que no existen. Dentro de los depresores pues está el alcohol, está la heroína, todos los disolventes, los estimulantes, cocaína, crack, anfetaminas, metanfetaminas. Dentro de los alucinógenos, los psicodélicos, psicodislépticos, etcétera. Entonces, repito, si quisiéramos conocer si alguien está consumiendo drogas, pues tendríamos que conocer esta clasificación de drogas, tendríamos que irnos a los efectos farmacológicos, tendríamos que conocer las drogas. Eso es muy complicado. Entonces, la propuesta que nosotros les traemos pues básicamente es esto: ¿cómo reconocer el consumo? Vamos a hablar de que una persona va a tener alteraciones en el apetito, independientemente de su alteración, porque insisto, puede haber el uso de una droga. La marihuana, por ejemplo, ocasiona un incremento en el apetito muy evidente, y a pesar de que los jóvenes comen, ellos incluso están perdiendo peso. Hay drogas que no, al contrario, aumentan el apetito, pierden el apetito, y entonces de todos modos suben de peso. Entonces, cualquier alteración en el apetito, ya sea pérdida o aumento, pudiera ser de llamar la atención. Igual las alteraciones en el patrón de sueño. De repente tenemos jóvenes que nunca dormían y ahora de repente empiezan a dormir mucho, o al revés, ¿no? Gente que dormía mucho, dormía 10, 12 horas y ahora está durmiendo 1 o 2 horas. Tienen cambios bruscos en el estado de ánimo, de repente pasan de estar muy contentos a estar tristes, a estar enojados, a estar agresivos. Menor interés por su higiene, por su aspecto personal. Podemos encontrar quemaduras en los labios o en cualquier zona del cuerpo. Empiezan a relacionarse con gente que consume drogas. Podemos encontrar úlceras o cicatrices en la piel. Hay una pérdida por el interés en las actividades escolares. Empiezan a necesitar dinero. Sí es cierto que la primera droga es regalada, pero no siempre. Como se necesita dinero y de repente es imposible obtenerlo de los padres, pues entonces hay una pérdida de los objetos en casa, dinero, joyas, electrodomésticos. Por alguna razón siempre los jóvenes se van por la plancha, los teléfonos celulares, las licuadoras, etcétera. Vamos a encontrar manchas de ropa, en la ropa, de pintura o de solventes, ojos irritados, constantemente están usando gotas para los ojos o usan lentes para sol, aunque no se necesiten. Y bueno, encontrar entre sus pertenencias cualquier cosa que tenga que ver con quemado o ahumado, jeringas, focos, fruta quemada. De repente estos chicos le hacen perforaciones a la fruta y por ahí queman la marihuana, tapones de pluma quemados, muchos sobres para saborizantes de agua, porque estos los utilizan para esconder los aromas de los solventes, latas, cucharas quemadas. Todo lo que tenga que ver con lo quemado, sí valdría la pena detenernos un poquito, preguntar a los jóvenes qué es lo que está pasando. Algunas alteraciones conductuales, pues podemos tener un comportamiento inhibido, un comportamiento eufórico, participan escasamente en actividades escolares, tenemos muchas dificultades para respetar las normas,
relaciones agresivas, reacciones agresivas ante un mínimo estímulo, cualquier llamada de atención, de repente ya son jóvenes que se ponen muy agresivos, muy tensos, y hay una preferencia exclusiva por actividades ligadas al consumo. Bueno, básicamente lo que yo quiero comentarles es que hay factores de riesgo, hay conductas de riesgo. Los adolescentes como tal están en riesgo porque son adolescentes que siempre están en búsqueda de lo nuevo. ¿Qué nos toca hacer en las escuelas? Detectar estas alteraciones en la conducta, estos patrones en el comportamiento. Probablemente de repente somos muy mal pensados y pensemos que sea consumo de drogas, a lo mejor no lo es, pero sí vale la pena tener un acercamiento empático con el alumno, confidencial, por supuesto, ser como catedráticos sensibles ante estas situaciones para que puedan acercarse a los jóvenes y de manera directa hacer el interrogatorio y preguntarle, oye, ¿te pasa algo? ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar? Yo creo que no hay nada, ningún instrumento, incluso diagnóstico, que pueda ser más efectivo que la entrevista que podamos tener directamente con el joven. Muchas gracias. Bien, tenemos algunas preguntas. Justo una de esas era esto. Nosotros en los planteles en CONALEP, en su gran mayoría, en algunos lugares se les llama orientadores, en otros lugares preceptores tanto individuales como grupales, y en otros lugares, como es el caso de Oaxaca, si me viene a la memoria ahorita, hay consultorios psicopedagógicos, en donde hay una persona que tiene esta expertise, digamos, de alguna manera, y no en todos los casos se logra tener el contacto total con el grupo. Hay una serie de preguntas aquí que me gustaría hacer. La intervención, entonces, ¿ustedes sugieren que sea directa con el joven, con una especie de entrevista, algún tipo de cuestionario? ¿A eso se refiere o más bien es como abierta la...? De entrada yo creo que tendríamos que pensar en una entrevista directa con el joven, ¿no? Decirle, expresarle nuestra preocupación por ellos. De repente carecemos de habilidades clínicas, entonces tal vez lo que tenemos que hacer es detectar el problema y pedirle al joven que vaya con gente especializada en la atención de las adicciones, porque de repente no somos muy sensibles al sufrimiento de estos jóvenes y entonces pudiera decir, bueno, no le pasa nada, bueno, entonces hasta aquí llego yo. Los instrumentos que a continuación vamos a ver sí nos ayudan, sí son un diagnóstico muy certero, muy confiable, pero si carecemos del contexto, pues el joven va a decir, pues qué tal que si contesto que sí me expulsan, ¿no? Entonces yo creo que no hay nada más valioso como la entrevista directa que podríamos hacerle al alumno. Destaco entonces que lo primero que hay que generar es la empatía con el joven, para después de eso lograr su confianza y poder obtener algunos temas, ¿no? De alguna actividad grupal a lo mejor que nos permite identificar algunas conductas distintas para luego poder hacer esto. Por supuesto, así es. Bien, pues muchas gracias entonces a la doctora Eloísa Medina Gutiérrez. Ella es médico adscrita al Centro de Integración Juvenil en Toluca, que dirige muy bien nuestro doctor Juan Carlos Cruz Miguel, a quien también, bueno, agradecemos mucho este espacio. Y mientras se prepara Marta Susana Escobedo Galindo, psicóloga del Centro de Integración Juvenil en Toluca, yo quiero agradecer de verdad el apoyo del maestro Alan Guillermo Díaz Franco, a quien están viendo justamente en un recuadro. Él es intérprete de lengua de señas mexicanas, quien nos ha apoyado en este sentido, y desde aquí quiero yo hacer un llamado. El CONALEP ha hecho muchas actividades para que toda su población, tanto estudiantil como docente y administrativa, que sufra algún tema o alguna discapacidad, personas con discapacidad, sobre todo con hipoacusia o sordera, nos puedan enviar, ustedes que están en los planteles, algunos temas que quisieran ustedes escuchar para ellos y que el maestro Alan Guillermo Díaz nos pueda ayudar a interpretarlos. Nosotros traeremos un experto en cualquiera de los temas y ustedes puedan hacer uso de la voz a través de los correos electrónicos que ustedes ya conocen, pero quiero repetirlos. Voy a dar el de un servidor. Yo soy el director de formación académica y mi correo electrónico es pjgarcia@conalep.mx.
conalep.edu.mx o bien nos pueden llamar a las líneas del CONALEP en oficinas nacionales, el 722-271-0800, es el teléfono que ustedes ya conocen desde planteles, a la extensión 2790 o a la extensión 2737. La de la maestra Carmen Ibarra Salas, coordinadora de la Dirección de Formación Académica, o la de un servidor, el director de Formación Académica, para que ustedes puedan sugerir algún tipo de temas y bueno, nosotros convocar al experto y por supuesto al maestro Alan Guillermo Díaz Franco, quien hoy amablemente acepta ser nuestro intérprete de lenguas para que podamos llegar a esta población que hemos ya identificado en algunos planteles de la Ciudad de México. Tenemos también algunos planteles en Morelos y otros chicos más en Quintana Roo, pero seguramente también existen en otros planteles y en otros estados, para lo cual les pedimos también poder establecer contacto con nosotros y de esta manera trabajar estas capacitaciones que, si bien son temas específicos, son también incluyentes para toda nuestra población estudiantil, docente y administrativa, todas las personas que formamos el CONALEP. Bueno, tenemos ya lista a la psicóloga Marta Susana Escobedo Galindo, psicóloga del Centro de Integración Juvenil en Toluca, para los temas también de detección temprana, porque justamente es más importante detectarlos de manera previa, allá después tener que hacer alguna actividad ya de solución importante, ¿no? Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues básicamente yo les voy a hablar de qué es la detección temprana y vamos a revisar algunos cuestionarios de tamizaje que pudieran ayudar a los maestros, a los orientadores, a los psicólogos que trabajan en los planteles, pues a realizar estas actividades que de alguna manera nos ayudan a detectar y poder canalizar de manera oportuna. Básicamente la detección temprana es una estrategia tanto preventiva como terapéutica. ¿En qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a identificar los riesgos y los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Y en base a eso, pues me va a permitir a mí como docente, como orientador, pues canalizar a la instancia que sea adecuada para este alumno, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la detección temprana? Pues básicamente es impedir que los factores de riesgo se incrementen. ¿Por qué? Porque los detecta, ¿sí? El cuestionario me va a permitir identificar si mi alumno tiene factores de riesgo individuales, familiares, sociales y en qué porcentaje. Obviamente esto nos va a permitir pues evitar el inicio del consumo de sustancias. También nos ayuda a ofrecer intervenciones preventivas de acuerdo al riesgo, ¿sí? Hay un cuestionario que se llama POSIT, ahorita lo vamos a revisar, que básicamente nos determina 3 escalas y en base a eso puedo yo hacer un plan de intervención, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, para intervenir de manera efectiva y disminuir estos riesgos. Me va a permitir derivar a tratamiento a la instancia correspondiente, especializada sobre todo por el consumo de drogas, y si hay alguna complicación asociada a este consumo, en caso de que el adolescente ya haya iniciado, pues lo derive de manera oportuna. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mi compañera lo comentaba, pues a través de una entrevista, pero también nos vamos a apoyar de ciertas técnicas, de ciertos instrumentos, de herramientas básicamente científicas. ¿Para qué? Pues para poder canalizar a este alumno de acuerdo a la necesidad que tenga o para poder trabajar e intervenir en el grupo. Hay ciertos lineamientos para aplicar la detección temprana, ¿sí? Esta estrategia básicamente se realiza cuando no hay una severidad en el consumo, es decir, cuando no hay una dependencia. Estamos hablando de que los alumnos pueden tener un consumo experimental o un consumo social y que además tienen un pronóstico positivo de la intervención. Tenemos que emplear instrumentos de tamizaje que nos proporcionen información básicamente importante, relevante, sistemática de los riesgos en los que se encuentra nuestro alumno y que nos pueda dar una preimpresión diagnóstica. Sabemos que, bueno, muchos maestros pueden ser capacitados para aplicar estos instrumentos y de alguna manera ellos ayudan a este plantel
ayudan a identificar estos riesgos y a canalizar antes de que el consumo se agrave y bueno, y tengamos un pronóstico desfavorable. ¿Qué se va a detectar en la detección temprana? Pues básicamente los riesgos, ¿sí? Vamos a identificar qué riesgos tiene cada alumno o cada grupo respecto al consumo de drogas. Vamos a hablar de los signos y los síntomas, ya lo mencionaba mi compañera, la doctora Eloisa Medina, sobre algunas alteraciones conductuales, de comportamiento, algo que se puede detectar a simple vista o que en la entrevista nos pueda el alumno dar esta información. Vamos a detectar también patrones de consumo. Tenemos diferentes procesos en el consumo de drogas, ¿sí? Vamos a identificar si mi alumno está en un consumo experimental, si tiene apenas estos acercamientos y con qué tipo de drogas, si está en una etapa de consumo social u ocasional, que básicamente ya es un consumo algo frecuente, pero el consumo se da en grupos, con el grupo de amigos, que se da de alguna manera en las fiestas, en las reuniones sociales y que aún no ha generado conflictos graves o que, bueno, pueden ser como imperceptibles estas conductas, estos consumos por la etapa en la que se encuentra. Entonces, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, en la etapa de consumo en la que se encuentre el alumno, pues va a ser la intervención que yo como docente, como orientador, como psicólogo voy a realizar. Y si ya está en una etapa mucho más grave, bueno, definitivamente es la derivación a instancias especializadas. Nos ayuda a detectar también lo que es la comorbilidad, es decir, identificar si hay daños físicos o si hay daños psicológicos. Esto es para el caso de alumnos que tengan ya un uso crónico en el consumo de drogas, cualquier droga, ya sea una droga legal, alcohol, tabaco, o drogas ilegales. ¿Quién puede efectuar esta detección temprana? Bueno, deberán de ser profesionales competentes, cálidos y confiables. Que sepan escuchar, comentaban esta actitud de empatía, porque si bien es cierto, los alumnos que están consumiendo sustancias pueden negar el consumo y pueden efectivamente falsearnos los cuestionarios, pero si tenemos esta actitud empática de escucha, si sabe el alumno que puede confiar en mí y que la aplicación de este cuestionario es para ayudarle, para que podamos evitar problemáticas futuras, entonces el alumno va a contestar con toda sinceridad estos cuestionarios de tamizaje. Bueno, aquí les quiero comentar que Centros de Integración Juvenil puede capacitar a estos maestros, a estos docentes en la aplicación, en la calificación y en la realización de los planes de intervención según los resultados del diagnóstico que nos arroje este tamizaje. ¿Cómo y con qué lo vamos a efectuar? Básicamente, pues hay diversas técnicas. Las técnicas de observación, vamos a observar un cambio de comportamiento en los jóvenes. De pronto tenemos un alumno muy aplicado, muy estudioso, que siempre llega puntual, que pone atención, participativo, y de pronto hay un cambio de conducta en él, que bueno, se está durmiendo en clase, se pone más agresivo. Para eso me ayuda la observación. La entrevista cara a cara con preguntas directas, el sondeo focal y la encuesta. También tenemos dispositivos como cuáles, como la historia clínica, el examen físico, exámenes en sangre y en orina, y tenemos lo que es la aplicación del antidoping. Básicamente, pues eso ya es algo directo que nos ayuda a identificar si el joven está consumiendo y qué droga está consumiendo, no la cantidad, no el tiempo, simplemente las sustancias que ha consumido. Y podemos apoyarnos en instrumentos. Estos instrumentos son escalas muy breves y adaptadas a la población mexicana, al contexto, según edad. Son muy fáciles de aplicar, muy fáciles de calificar y obviamente el costo y la efectividad, bueno, también nos ayudan muchísimo para aplicar inclusive a toda una población escolar.
A esto se le llama tamizaje. El tamizaje es una herramienta básica que nos ayuda, como ya lo he venido diciendo, a detectar de manera temprana si hay un consumo de drogas o si el alumno está en riesgo y poder canalizar a la instancia pertinente. En prevención de adicciones se denomina tamizaje a esta evaluación diagnóstica que puede ser colectiva, se puede aplicar a todo el grupo o a toda la matrícula escolar para identificar de manera precoz los riesgos y los daños asociados. ¿Cuáles son las características de estos instrumentos? Pues básicamente son escalas breves y no implica una aplicación de una prueba psicológica de 561 preguntas, ¿no? Básicamente son escalas o cuestionarios que sí se derivan de estos instrumentos, pero son breves, que son fáciles de aplicar y el costo, repito, es bajo y la manera de calificar. Uno de ellos, con el que más trabaja centros, es por sus siglas en inglés, el POSIT, es el cuestionario orientado a los problemas de los adolescentes. Este cuestionario fue elaborado y validado en Estados Unidos por el NIDA, es el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas y el Instituto Nacional de Salud para el Sistema de Evaluación de Referencia a Tratamiento para Adolescentes que tienen un problema con el uso de drogas. En la versión mexicana fue validada, en 1997 por la universidad, por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esta versión es aplicable para la población mexicana juvenil, tanto hombres y mujeres, en un rango de edad de entre 12 y 20 años, en cualquier ámbito, cualquier ocupación y cualquier escolaridad que abarque este intervalo de edad. La versión original estaba compuesta por 139 reactivos. Para la versión mexicana queda con 81 reactivos y se agrupa en 7 áreas de la vida cotidiana muy importantes para la detección. La primera subescala es el uso o abuso de sustancias. En este cuestionario se incluyen preguntas que van a detectar si el alumno ya está consumiendo alcohol, tabaco o drogas ilegales. Son preguntas encubiertas, algunas preguntas son repetitivas para identificar si el alumno está mintiendo en sus respuestas. Una escala bien importante también es la segunda, la salud mental. Hay preguntas que básicamente sondean qué está pasando con el adolescente. Está teniendo problemas de insomnio, está teniendo problemas de depresión, tiene problemas de ansiedad, que básicamente estas situaciones, la depresión y la ansiedad, son factores de riesgo para que inicie el consumo de sustancias. Relaciones familiares, pues nos permite identificar qué está pasando en el contexto familiar, cómo es la relación del adolescente con su familia, si está en una familia funcional, disfuncional, si los padres están de alguna manera conteniendo los cambios físicos y psicológicos por los cuales está pasando el alumno en esta etapa de la adolescencia. La relación con los amigos es bien importante porque, como lo mencionaba mi compañera, la doctora Eloisa, pues básicamente la droga le llega a los adolescentes justo por los amigos. Y si tengo amigos consumidores, amigos que se saltan las clases para irse a consumir, pues yo estoy en riesgo. El nivel educativo se detecta en esta parte si el alumno tiene problemas a nivel escolar, problemas con la lectura, con la escritura, con la atención, la concentración, el aprendizaje, ¿sí? El interés laboral, obviamente, si tenemos alumnos que ya están en alguna actividad laboral, pues cuentan con el recurso económico para poder comprar drogas y pues mantener el consumo. La conducta agresiva delictiva, bueno, sabemos que los adolescentes tienen este cambio de conducta en esta etapa, pero bueno, el que pertenezcan a una banda delictiva, el que ya haya participado en robos, el que participe en constantes riñas o peleas, pues también es un signo de alerta, algo que debemos de poner atención para pues intervenir y evitar estas complicaciones. Bueno, en este caso, prevenir el consumo de drogas y si ya hay un consumo,
prevenir que pase a la siguiente etapa, si hay consumo de alcohol y tabaco, evitar que experimente con drogas ilegales. Esto es referente al POSIT. También tenemos otro cuestionario que es el test de Fagestrol. Este test nos va a ayudar a valorar la dependencia a tabaco, a nicotina, y este se aplica tanto en jóvenes y adultos. Fue elaborado por la Secretaría de Salud, por el Consejo Nacional contra las Adicciones y por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el 2000. Es un cuestionario muy sencillo, básicamente son 6 preguntas. ¿Sí? La primera pregunta, por ejemplo, es ¿cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo? ¿Sí? Esto nos van dando cierto porcentaje de calificación y de acuerdo a las calificaciones pues tenemos el grado de dependencia. ¿Sí? La segunda pregunta, pues ¿se encuentra difícil no fumar en lugares en los que está prohibido hacerlo? Hospital, cine, biblioteca, escuela. El cigarrillo, ¿qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? ¿El primero de la mañana o cualquier otro? Si se dan cuenta, son cuestionarios muy cortos, ¿sí? Muy sencillos y fáciles de calificar. Este test nos va a indicar 3 tipos de dependencia. En las calificaciones de menor o igual a 3 puntos, estamos hablando de un grado leve de dependencia. El valor de 4 a 6 puntos pues implican que hay una dependencia básicamente moderada y la puntuación que es igual o superior a 7 puntos, que la dependencia es grave y que bueno, en este caso necesitamos derivar a la instancia correspondiente y muy seguramente va a necesitar lo que es tanto terapia psicológica como farmacoterapia por el síndrome de abstinencia que pudiera estar pasando la persona o el alumno. Tamizaje para el consumo de alcohol, básicamente tenemos 3, se aplica mucho en las escuelas. ¿Y por qué estamos enfocados como alcohol, tabaco y POSIT? Porque básicamente alcohol y tabaco pues son las drogas de entrada, son las drogas con las que inician los jóvenes y estas nos van a llevar pues a un consumo posterior de marihuana, solventes o cualquier otra droga ilegal. Tenemos el TWIC, que es un cuestionario que se aplica exclusivamente para mujeres. El Audit, versión breve, tenemos versión larga, versión breve ya está estandarizada y validada aquí en México. Y el CASH, que se aplica a ambos sexos. Entonces, el TWIC básicamente son 4 preguntas que les hacemos a las jóvenes y se hace, bueno, por escrito. Este cuestionario puede ser autoaplicable o lo podemos aplicar de manera grupal. ¿Sí? La primera es ¿cuántas copas aguanta usted beber? ¿Sí? La segunda, durante el último año, ¿ha recibido alguna queja por parte de amigos o familiares sobre su consumo de alcohol? Esta pregunta es muy importante porque si bien es cierto, en México no tenemos tanto problema con los jóvenes respecto al alcoholismo, con los jóvenes sí tenemos problemas en el abuso del alcohol, ¿sí? El abuso del alcohol es toman alcohol de vez en cuando, pero lo hacen en grandes cantidades y que esto también nos va a traer consecuencias. ¿Cómo qué consecuencias? Pues básicamente incrementa el riesgo de volverse dependiente al alcohol, alcohólico en un futuro, daños a la salud, accidentes automovilísticos, que es la segunda causa de muerte en jóvenes, daños sexuales, ¿sí? El consumir el alcohol en exceso básicamente predispone a estas conductas de riesgo desde lo sexual. Entonces nos ayuda esta pregunta muchísimo. ¿Por qué? Porque pues al día siguiente del consumo pues vienen los reclamos o el que la chica no recuerde qué fue lo que sucedió o qué fue lo que hizo. Una que también nos ayuda a trabajar o identificar, lo que es la dependencia es toma en ocasiones una copa inmediatamente después de levantarse. Y la otra, siente la necesidad de reducir su consumo de bebidas alcohólicas. Estamos detectando ahí dependencia, ¿sí? Y la 5 también es muy importante. ¿Alguna vez un amigo o familiar le ha hablado de cosas que usted haya hecho o dicho cuando estaba bebiendo, las cuales no recuerda? Obviamente por la cantidad de alcohol que se ingirió, pues vamos a tener estas famosas lagunas mentales. Fácil de calificar, solamente se suman los puntajes
Si tengo 4 o más puntos, es probable dependencia. De 2 a 3 puntos nos está indicando que esta chica está teniendo un consumo peligroso o un consumo riesgoso. Y de 0 a 1 puntos es una respuesta dudosa, entonces me sugiere que aplique el siguiente cuestionario, que es el audit, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos lleva? No más de 10 minutos nos lleva el aplicar y el calificar este cuestionario, y con esto detecto si mi alumna tiene problemas con el consumo de alcohol. El audit versión breve básicamente tiene 3 preguntas, también muy rápido y fácil de calificar, y recuerden que se aplica tanto para varones y para mujeres siempre y cuando se haya aplicado previamente el TWIC. El CASH básicamente 4 preguntas y nos da rangos. Aquí los resultados de este cuestionario pues nos da como resultado si la persona no es alcohólica, si está en una etapa de abuso o si ya tenemos un problema de alcoholismo o dependencia. ¿Cuáles son las preguntas? Pues bueno, ¿alguna vez has tenido la sensación que debería beber menos? Esta sensación que tiene muchas veces la persona de necesitar cortar con el consumo, de disminuir la cantidad. ¿Alguna vez le ha molestado que la gente criticara su manera de beber? Que la crítica no solamente viene cuando se es alcohólico, cuando se bebe todos los días, sino cuando se bebe de vez en cuando y siempre generamos problemas. Nosotros le llamamos bebedores problemas. Siempre que tomo, genero problemas, familiares, automovilísticos, entre otros. ¿Alguna vez se ha sentido usted culpable en relación a su manera de beber? Sabemos que el hacer cosas o tener ciertas conductas en estado de ebriedad, al día siguiente viene este sentimiento de culpa, donde uno trata de reparar el daño, donde uno se promete no volver a consumir o moderar el consumo, pero sin embargo la próxima vez que se va a tomar alcohol, se pierde nuevamente el control. Y bueno, pues alguna vez ha tomado bebidas alcohólicas al levantarse para tranquilizarse o quitarse la resaca tras haber bebido la noche anterior, que esto es muy común en la población tanto juvenil como adulta, que es al día siguiente después de haber tomado en exceso, ¿qué es lo que hago? Pues vuelvo a tomar para curarme la cruda, la resaca, para no sentir este malestar, ¿sí? Ok. Y pues bueno, por mi parte sería todo. En la pantalla pues tienen los teléfonos del el teléfono del Centro de Integración Juvenil Toluca, la dirección. Trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. La invitación a todos, alumnos, a docentes, orientadores, a psicólogos, empezar por uno mismo. Claro. Si uno se aplica a estos cuestionarios, es comenzar a identificar los riesgos en los que me encuentro, a poder disminuir el consumo. En caso de no poder disminuirlo, pues bueno, solicitar lo que es la ayuda profesional. Y pues está también la invitación a que si ustedes desean que los capacitemos en la detección temprana, para poder canalizar en la aplicación, calificación y planes de intervención, estamos a sus órdenes. Y también les pongo lo que son las páginas oficiales. Sí, justamente eso nos estaban pidiendo, algún número telefónico y las páginas electrónicas, las tenemos ahí ya en pantalla, es www.cij.gov.mx, www.cij.org.mx y bueno, los correos, tenemos las páginas de Facebook y las páginas, entiendo, son páginas oficiales para atender todos estos temas, el Centro de Integración Juvenil Contigo, el Distrito Federal, de Amigo Amigo en Jalisco, y bueno, también nosotros tenemos ya un convenio que está vigente, forma parte del esfuerzo que hace CONALEP para tener de lado a la gente de los Centros de Integración Juvenil, a sus expertos, para que ustedes puedan acudir a las, entiendo, las delegaciones que hay, ¿es correcta esta palabra? Unidades operativas. Las unidades operativas que hay en todo el país. De hecho, un profesor de Iztapalapa, no nos dice de qué plantel, nos dice: yo soy preceptor grupal. En la Ciudad de México nos ha funcionado mucho
el tema de escuela para padres y las visitas de los centros de integración juvenil para capacitarnos y canalizar de manera adecuada a nuestros jóvenes. Esto es de verdad importante. Sabemos que la gente que está trabajando ahora en Toluca, de hecho el doctor Juan Carlos Cruz Miguel, que está detrás de las cámaras, pues él estuvo en San Luis Potosí, trabajó allá, hizo un esfuerzo importante y ahora pone también a disposición a sus expertos en el Valle de Toluca para el trabajo que se pudiera hacer. Tenemos algunos planteles aquí, pero ustedes también pueden acercarse a los centros de integración juvenil de sus demarcaciones para que puedan de esta manera pedir esta asesoría. Hay muchos de ustedes quienes nos están viendo, los orientadores, los psicólogos, tenemos profesores, psicólogos también, y bueno, pues también la gente que se encarga de las preceptorías. Si hubiera alguna necesidad de ampliar un poco más estos temas, sería bien importante que se acercaran a los centros de integración juvenil. Hay un par de dudas, me dicen que tienen un chico que le ha confesado que consume drogas, han acudido a asistencias, pero cada fin de semana el chico regresa el lunes y dice que ha recaído por el entorno del lugar. ¿Qué le recomienda hacer? Pues básicamente se tendría que trabajar a nivel terapéutico cuáles son los detonadores de estos consumos de fines de semana. Generalmente, bueno, tiene que ver con las fiestas, con los amigos, con las reuniones sociales. Y bueno, además de la intervención terapéutica, valorar si requiere como algún medicamento para el control de la ansiedad, el control de los síndromes de abstinencia, y pues incorporarlo a lo que es la terapia de prevención de recaídas. Okay. ¿Sí? Para que él pueda identificar cuáles son las estrategias que mejor apliquen para él y pueda llevarlas a cabo y disminuir este consumo, supongo yo, explosivo, excesivo, fines de semana. Valdría la pena también identificar un poco si la persona que está al frente de la orientación o del tema del consultorio psicopedagógico no es un experto, a lo mejor lo viable sería canalizarlo también, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de terapias o un tipo un poco más avanzado. Por eso es importante el tamizaje, porque el tamizaje nos ayuda a identificar en qué etapa del consumo se encuentra. Si está en una etapa experimental, tal vez yo como orientador, como tutor, pueda intervenir. Pero si mi alumno ya está en una etapa más avanzada, definitivamente requiere la atención profesional. Hay algunos chicos que en muchas ocasiones se sienten un poco fuera del ámbito social porque no se drogan y generalmente los cercanos a ellos o bien no consumen alcohol o no consumen tabaco, cualquier tipo de estas cosas. ¿Qué tienen que hacer aquellos que se sientan un poco relegados sociales en este tipo de acciones? Pues de alguna manera tenemos que fomentar la autoestima. Tenemos que trabajar con ellos en desarrollar habilidades para la vida, habilidades socioemocionales para que manejen esta situación. Y de alguna manera también tenemos que enseñarles a los jóvenes que la diversión no va ligada siempre con alcohol o drogas, sino que hay maneras de divertirse en forma sana, tratar de pertenecer a un grupo de amigos donde uno se sienta aceptado, querido y sin la necesidad de consumir o hacer cosas que el grupo me pide para ser aceptado. Muy bien, ese es un muy buen consejo. Un profesor también del estado de Oaxaca nos dice, le interesan los cuestionarios POSIF y test Fagerström. Eso. POSIF. ¿Dónde los pueden descargar o si se los podemos enviar? Los pueden descargar en internet o bien que se acerque a su centro de integración juvenil más cercano, ahí se los pueden proporcionar y lo pueden capacitar para la aplicación, la calificación, insisto, y elaborar el programa de intervención. Perfecto. ¿Sí? Entonces, además de descargarlos, es importante también acudir a una asistencia un poco para la aplicación de esto, ¿no? Sí, sobre todo por la parte de capacitación implica que a veces tenemos escuelas muy lejanas o alumnos con dificultades para acudir a tratamiento en caso de que derivemos y los chicos no acuden, aunque la escuela los refiera. Entonces, si el chico tiene estas dificultades, yo como alumno, como profesor, como docente, como orientador, puedo capacitarme y realizar intervenciones breves que pueden ayudar al alumno a disminuir el consumo e inclusive muchas veces a erradicarlo. Muy bien, pues ahí está ya la información, creo que nos ha quedado claro, ¿no? Lo más importante es hacer como un diagnóstico temprano,
de aquellos chicos que a lo mejor se puedan tratar desde el plantel, aquellos que requieran ya una asistencia un poco más específica para que se acerquen a los lugares o los canalicen, y aquellos que tengan duda, pues quedan abiertas las puertas de los centros de integración juvenil para que se puedan acercar y apoyarnos de estos centros que de verdad traen actividades importantes. Nosotros queremos entregarles tanto a la psicóloga Marta, que está aquí con nosotros, como a la médica Eloísa, que le voy a pedir que se acerque también por acá, un reconocimiento que dice lo siguiente, lo voy a leer. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica otorga el presente reconocimiento a Marta Susana Escobedo Galindo, y bueno, también tengo aquí el reconocimiento de Eloísa Medina Gutiérrez. Este es para usted, psicóloga, y para la doctora Eloísa Medina Gutiérrez, por su participación como ponentes en esta videoconferencia, estrategias para identificar las adicciones de los adolescentes en Metepec, en el Estado de México, con la fecha del día de hoy. Yo quisiera de verdad agradecer. Tengo uno adicional, también es para nuestro intérprete de lenguas de señas mexicanas, que se lo daremos ya en cuanto concluyamos. Es para Alan Guillermo Díaz Franco, y con el agradecimiento también especial al doctor Juan Carlos Cruz Miguel, que nos hace favor de traer a estas personas aquí, que nos expliquen un poco más sobre estos temas y cómo hacer estas estrategias de intervención. Por supuesto también a nuestra compañera Gina, que hace también posible, a Carmen y a todo el equipo que está hoy detrás de cámaras, a nuestros compañeros de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas. Pues bueno, con estos temas y cerrando de esta manera, y con el agradecimiento de verdad en la mano por parte de nuestra directora general a los centros de integración juvenil, queremos darle las gracias a todos ustedes, con la petición de que si hay dudas adicionales, que seguramente habrá, se acerquen a los centros de integración juvenil. Por nuestra parte es todo. Deseamos que tengan un agradable día para todos ustedes, lo que resta de este día. Muchas gracias y que estén muy bien.